20 voltios, R1 son 10 ohmios, R2 son 5 ohmios y R3 y R4 son 10 ohmios. Para calcular la resistencia total, que sería el siguiente paso, la pila, el elemento más alejado, que sería R4, cuando voy hacia la pila me choco con R3, R3 y R4 están en paralelo, con lo cual nuestra resistencia RA va a ser el paralelo de R3 con R4, que como siempre va a ser R3 por R4 partido de R3 más R4. R3 y R4 valen 10 ohmios, con lo cual la operación va a ser muy sencilla. 10 por 10 partido de 10 más 10. 10 por 10 son 100, 10 más 10, 20, 10 entre 2, 5 ohmios. El circuito equivalente sería quitar R3, R4 y colocar ahí esta resistencia RB, con lo cual la pila, el elemento más alejado sería RB, nos chocaríamos con R2, R2 y RB están en serie, con lo cual nuestra resistencia, lo que nosotros vamos a llamar RB, va a ser igual a R2 más RB por estar en serie. R2 son 5 ohmios, RB son 5 ohmios. El resultado de esta, perdón, de RA, esto es RA, perdón, R2 más la resistencia RA que habíamos colocado aquí, que es el paralelo de R3 y R4. RB es R2 más RA, 5 más 5 son 10 ohmios. Colocaríamos la resistencia aquí, esta sería la RB y por supuesto el resto del circuito fuera. Pila, elemento más alejado de RB, queda en paralelo con R1 y ya con esa operación tendríamos la resistencia total. Así que vamos a calcular esta RC, que según hemos visto es el paralelo de R1 con lo que antes habíamos llamado RB. Igual que antes, ahora será R1 por RB partido de R1 más RB. R1 vale 10 ohmios, RB vale 10 ohmios, con lo cual tenemos las mismas operaciones que antes. El resultado va a ser 5 ohmios y va a ser igual a la resistencia total del circuito. Resistencia total del circuito, 5 ohmios. Una vez que tenemos la resistencia total, calculamos la corriente total del circuito, que será la tensión total partida de la resistencia total del circuito. La tensión total son 20 voltios, que es lo que nos da la pila, partido de la resistencia total que acabamos de calcular, que son 5 ohmios. 20 entre 5 son 4 amperios. Corriente total, 4 amperios, que es la corriente que sale de la pila y que viene por aquí. No llega aquí, se divide en la corriente que va por R1 y la corriente que viene hacia R2, con lo cual en este caso no podemos aplicar en ese circuito, no podemos aplicar ahí la ley de nudos, así que vamos a aplicar la ley de mallas en esa malla y previamente marcamos los símbolos que van de la tensión que van a ir dejando en cada uno de los elementos pasivos, es decir, en las resistencias. La corriente R1, como siempre, entrará por positivo, saldrá por negativo, R2 entrará por positivo, saldrá por negativo, la corriente por R3 que bajará, entrará por positivo, saldrá por negativo, la corriente por R4 entrará por positivo y saldrá por negativo. Recuerdo que esto del signo positivo y el signo negativo, según el sentido de la corriente, lo hemos explicado en clase. Bueno, pues aplicamos mallas, no tenemos nada más que decir que 0 es igual
a la tensión de R1 menos la tensión de la pila. De aquí despejo el valor de R1, que es igual a la pila. Con lo cual la tensión en R1, igualmente que en la pila, son 20 voltios. Como tengo eso, puedo calcular la corriente a través de R1, que será la tensión en R1 partido de R1. Tensión en R1, 20 voltios entre 10 ohmios, pues esto bastante fácil, 2 amperios. Aplicamos nudos en ese punto y diremos que la corriente total será igual a la corriente que se va por R1 más la que viene por R2. Sumatorio de corrientes que entran igual a sumatorio de corrientes que salen. De aquí despejo el valor de la corriente R2, que será el valor de la corriente total menos la corriente que viene por R1. 4 amperios menos 2 amperios quiere decir que por R2 circulan otros 2 amperios. Como tengo la corriente por R2, calculo la tensión en R2. Tensión en R2 será igual a la corriente R2 por R2. Corriente en R2, 2 amperios por R2, que son 5 ohmios, estos son 10 voltios. Llego a este punto, igual, la corriente se me divide entre la corriente que va a venir a través de la resistencia R3 y R3 y la corriente que va a ir a través de R4 y R4. Con lo cual, como con la ley de nudos no puedo trabajar, aplico en esa malla la ley de mallas. La ley de mallas dice que 0 es igual a las tensiones o a la suma de tensiones de esta malla. Es decir, A más V R3 menos V R1 más V R2. De aquí despejo el valor de la tensión en R3, que es lo que estoy calculando. Será igual a la tensión en R1 menos la tensión en R2. VR1 pasa al otro lado, VR2 pasa al otro lado. Esta cambia de signo también, con lo cual VR1 queda positivo, VR2 queda negativo. Tensión en R1, 20 voltios, menos 10 voltios. La tensión en R2, esto es igual a 10 voltios. Como R3 y R4 están en paralelo, podremos decir que la tensión en R3 es igual a la tensión en R4. Con lo cual, aquí van a ir otros 10 voltios y aquí van a ir otros 10 voltios. Por último, nos queda calcular la corriente en R3, que será igual a la tensión en R3 partido de R3. Tensión en R3, 10 voltios, partido de 10 ohmios, esto es 1 amperio. En el caso de la corriente por R4, será igual a la tensión en R4 partido de R4. Tensión en R4 igualmente 10 voltios, R4 10 ohmios, el resultado 1 amperio. 1 amperio y 1 amperio. Para terminar el ejercicio, nos queda decir que la potencia es igual al producto de la tensión por la corriente y que el resultado se expresa en vatios. 20 por 4 son 80 vatios que entrega a la fuente de alimentación. Pues vamos a ver, tenemos 40 vatios en R1, 20 vatios en R2, 10 vatios en R3 y 10 vatios en R4. Una vez más vemos que la potencia generada es igual a la suma de las potencias consumidas, con lo cual podemos decir que el ejercicio está correctamente analizado.